Hola, muy buenas tardes. Mi grupo se llama Los Glosemáticos y estaremos presentando el vicio lingüístico a nivel sintáctico sobre el empleo de las preposiciones. En primera instancia, hablaremos sobre este vicio lingüístico, sus características, ejemplos, identificando este vicio con el texto The Fears of Accents de la revista The Economist, la cual es un periódico británico que tiene alrededor de 180 años en la industria. Comprenderemos los ejemplos y haremos una propuesta de adecuación a cada ejemplo. Finalmente, hablaremos sobre las conclusiones que nos dejaron a hacer esta presentación con su debida investigación. Bueno, ahora hablaremos sobre la definición. Las preposiciones son palabras invariables que sirven como nexos para unir palabras y así formar una oración. Estas permanecen sin cambio en género o número. Su función principal es introducir una palabra en la oración para que sean coherentes y gramaticalmente correctas. Estas se pueden omitir en ciertos verbos y expresiones. Las preposiciones incorrectas pueden causar confusión y errores en la escritura y en el habla. Agregarlas innecesariamente pueden sobrecargar la estructura de la frase, mientras que omitirlas las necesarias pueden hacer que la oración sea difícil de entender. Finalmente, la colocación incorrecta de una preposición también puede alterar la calidad del mensaje. Ahora hablaremos sobre las características de las preposiciones. La primera, son una clase cerrada de palabras, es decir, que son las que son y no se pueden ampliar su número. La segunda, son palabras invariables sin desinencia de género o número, como ya lo habíamos hablado antes. Tercera, no tienen independencia en la oración y no pueden aparecer solas. Y la última son que las preposiciones se pueden combinar. Las preposiciones que son a, ante, con, de, desde, entre, hasta, para, por, según y sin pueden combinarse con la conjugación. Continuando y teniendo como referencia nuestra propuesta de traducción, en el texto podemos identificar dos ejemplos acerca de una de las tipologías de nuestro vicio del lenguaje en cuestión, es decir, dos ejemplos acerca del uso inadecuado de las preposiciones. Vamos con el primer ejemplo, y cito textualmente la oración: fue necesario un estallido que se hizo viral para introducir a los franceses a una nueva palabra, glotofobia. Ya escuchando de por sí esta oración, podemos decir que incurre en una cacofonía al hacer uso dos veces de la preposición a. Continuando y haciendo un paréntesis en cuanto a las competencias inherentes de un corrector de texto contemporáneo, es el uso, el manejo del contexto y sus saberes enciclopédicos. ¿A qué voy con esta información? Cuando tomamos el texto en su forma original, identificamos inmediatamente que está escrito en el idioma inglés. Un corrector de texto, ahondando en la oración, gracias a sus saberes enciclopédicos y ya teniendo en cuenta el contexto, va a identificar el uso dos veces de la preposición to en inglés. Gracias a sus saberes enciclopédicos, sabe que en el inglés y su normativa, el uso de la preposición to, de acuerdo al contexto, puede variar su significado, que podría ser por mencionar traducciones para, con o incluso a como es en este caso. Y ya haciendo la comparativa y haciendo la respectiva traducción a nuestro idioma español, esas dos preposiciones to nos dan como resultado a nuestra oración mencionada y el uso dos veces de la preposición a. Gracias a sus saberes enciclopédicos, hago énfasis en esto, puede identificar nuestra riqueza en el idioma español y saber que el uso de la preposición cambia. Como segundo ejemplo del vicio lingüístico tenemos: aprendió a la mala, dijo, al desechar su acento cuando estudió por primera vez en la Rive Gauche. Aquí el vicio lingüístico es a la mala, un ejemplo de uso incorrecto al emplear la preposición. Esto se debe a que la expresión está en singular cuando debe usarse de manera plural. Este error hace que se pierda la información a transmitir, es decir, es incorrecta en relación con el contexto semántico de la oración. La preposición a no tiene un error en su uso particular, pero lo tiene al estar en conjunto, es decir, que la frase a la mala afecta el sentido de la traducción. Según la RAE, la frase a la mala significa traición. Con esta interpretación se estaría diciendo que aprendió a traición, saliendo del mensaje que se transmite en el texto original. Es difícil comprender lo que se está queriendo decir si se interpreta como aprendió a traición. Por esta razón, la frase que se ajusta al contexto es a las malas, ya que proviene de a malas, que significa, según la RAE, con hostilidad. Y como dice el texto, the hard way es de manera difícil o no tan placentera. La propuesta de adecuación o corrección para el caso identificado número 1 es:
Fue necesario un estallido que se volvió viral para introducir una nueva palabra en francés, glotofobia. En este caso se adecua la preposición a antes de los franceses. Se elimina la preposición innecesaria, ya que el verbo introducir no requiere un complemento indirecto en este contexto. Según el Diccionario Panhispánico de Dudas, el verbo introducir puede ser transitivo o pronominal. En este caso, introducir se utiliza como verbo transitivo, con la parte una nueva palabra como complemento directo. En esta adecuación se indica que el objetivo del estallido viral era introducir una nueva palabra en el idioma francés, no solo presentarla ante los franceses. La frase corregida es más precisa y clara, elimina la preposición innecesaria y mejora la precisión gramatical. En el segundo caso de adecuación identificado es aprendió a las malas, dijo, al desechar su acento cuando aprendió por primera vez en la Rive Gauche. En este caso, haciendo referencia a lo dicho anteriormente por mi compañera, corregimos el solicismo de preposición a la mala, ya que está empleado de manera singular y lo adecuamos de manera plural, para así mejorar la precisión gramatical y darle cohesión y claridad en el contexto de la traducción. La expresión a las malas resalta el carácter negativo de la experiencia que llevó al aprendizaje. En esta expresión se alinea con el contexto general de la traducción que aborda el tema de la discriminación y el prejuicio. La expresión a las malas es una locución adverbial que significa de forma negativa o desagradable y se utiliza para indicar que una acción se realiza de manera forzada. Esta definición se logró tras consultar diferentes fuentes para obtener una visión completa de su significado, como el Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario Panhispánico de Dudas y el Diccionario Clave de la Lengua del Español. De acuerdo con lo visto anteriormente, podemos denotar que un correcto empleo de las preposiciones en la traducción fortalece las competencias del profesional. Para empezar, un correcto uso de las preposiciones nos conduce a la creación de un texto más limpio y certero. Asimismo, se preserva el significado original del texto. Esto facilita la transmisión del texto original y garantiza una comunicación efectiva e interpretación precisa en el idioma destino. Además, el correcto uso de las preposiciones contribuye a una estructura coherente, eliminando errores y ambigüedades que podrían surgir de traducciones literales. Por otra parte, el rol de la coherencia y fluidez en la interpretación del discurso no se queda atrás, dado que son principios fundamentales para interpretar y dar calidad a la traducción. Cuando se mantiene una estructura coherente en el texto, se promueve una interpretación más precisa del mensaje original. Estos aseguran que el texto sea más accesible y comprensible para su lector final, contribuyendo a una interpretación fiel del contenido original. De manera que fortalecer las competencias de traducción y el empleo adecuado de las preposiciones es clave para garantizar la calidad y precisión de la práctica profesional de los lingüistas modernos. Eso sería todo en esta pequeña introspección que ya hicimos de todos nuestros compañeros y muchas gracias por el video.